¿Y si el verdadero peligro para Colombia apenas estuviera comenzando? Mientras millones de colombianos celebran un nuevo rumbo para el país, una voz acaba de lanzar una advertencia que ha encendido todas las alarmas. Carlos Alonso Lucio asegura que lo que estamos viendo no es una simple disputa política, sino el inicio de una batalla por el futuro de la democracia colombiana. En un análisis cargado de tensión, denuncia que detrás de las llamadas guardias libertadoras podría esconderse una estrategia para desafiar el orden institucional, sembrar la confrontación y desconocer la voluntad expresada en las urnas. Sus palabras no solo cuestionan el pasado reciente, sino que invitan a preguntarse si Colombia está realmente entrando en una nueva etapa o si apenas comienza una de las crisis políticas más delicadas de su historia. Pero eso no es todo. Lucio también habla de un presunto voto intimidado por estructuras criminales, del enorme reto que enfrenta el nuevo gobierno y de la responsabilidad que, según él, recae ahora sobre cada ciudadano para proteger la democracia. ¿Está exagerando? ¿O estamos frente a una advertencia que muy pocos han querido escuchar? Quédate hasta el final, porque vamos a analizar, punto por punto, las declaraciones que hoy están provocando un intenso debate nacional y que podrían cambiar la forma en que muchos colombianos interpretan el momento político que vive el país. Hay un magnífico renacer de la esperanza en nuestro país y en nuestro futuro. Hay una percepción general muy válida en el sentido de que logramos salvar la patria del riesgo gigantesco en que estuvimos. De hecho, las elecciones más importantes de la última historia colombiana fueron estas elecciones que pasaron. Porque sabíamos, y ese era un sentimiento general, que perder esas elecciones no era perder un cuatrienio, sino perder el país. Perder su historia, perder su democracia, perder su libertad, perder su economía. Y por lo tanto esa conciencia que había, al ver que obtuvimos la victoria, pues sin lugar a dudas, reconforta, llena de entusiasmo la realidad. No obstante, ese sentimiento que tenemos que no solamente disfrutar en el sentido de vivirlo y experimentarlo como personas, sino también aprovecharlo como sociedad y como país, porque ese sentimiento es imprescindible para emprender nuevos horizontes. En este orden de ideas de la lectura del momento, yo sé que existe la inquietud por ese empeño siempre de intentar manchar la esperanza y manchar el espíritu de libertad y de democracia de nuestro país por parte de Gustavo Petro y por parte de esos sectores del pacto histórico. Y obviamente hay muchas personas que han manifestado su preocupación en relación con lo que fueron las palabras de disque despedida por parte de Gustavo Petro en este domingo que pasó 20, o lunes que pasó 20 de julio. Yo creo que analicemos realmente la dimensión de lo que están planteando, porque de comprenderlo a cabalidad, de interpretarlo realmente, depende que podamos cumplir con esa tarea urgente de defender la democracia y de defender la Constitución. Yo quiero que escuchemos estas palabras de Gustavo Petro y las pensemos, las interpretemos, le demos su verdadera dimensión y su verdadero propósito contra Colombia. Si van a cambiar la fórmula de la educación pública para volver a lo de antes, a pagarle a unos estudiantes pocos, pobres, una beca para financiar la educación privada y no permitirle a las mayorías de las juventudes abrir la puerta del saber y del conocimiento y por tanto las puertas de la intensidad de la vida. Huelga general juvenil. Y no es hacer trincheras a la entrada del barrio donde van a entrar con tanquetas con el nuevo SMART, no. Es a rodear los centros del poder ilegítimo de Colombia hasta que vuelva a existir legitimidad, que solo se logra con la decisión popular libre y sin algoritmos y sin dineros extranjeros. La mera
la mera introducción a las elecciones pasadas de apoyos extranjeros, ya confesos hasta por el mismísimo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ya es causal de nulidad y sobre todo de ilegitimidad del próximo gobierno que se posesiona el 7 de agosto. Y entonces estamos listos, debemos estar listos. Sí, hay que construir guardias libertadoras porque quieren matar. Eso lo iba a proponer el día en que me dijeron que me iban a tirar un misil. Desarmadas, pacíficas, pero en red. Allí donde toquen un barrio, allí donde toquen una hacienda campesina, la red debe convocar la solidaridad. Debe volverse una manifestación de todos los barrios contiguos, de todas las veredas contiguas, de todo el país si es necesario. La defensa no es con armas contra armas. A las armas del ejército, si el presidente de Colombia próximo, que es de Estados Unidos, llega a invitar a matar al pueblo, que es en contra de la Constitución Nacional, yo mismo les pediré, no usen las armas contra el pueblo. Nada nuevo en la historia y en la perorata de Gustavo Petro. Exactamente lo mismo su estrategia de milicianización después de su derrota y la derrota del pacto histórico por parte del presidente Abelardo y del vicepresidente José Manuel. Pero claro que hay que actualizar el tema. Comienzan, por ejemplo, por un proceso de cambio y, si se quiere, de engaño en términos del lenguaje y la narrativa. Ellos saben que parte de lo que el país les castigó fueron las violencias ejercidas desde las milicias y las primeras líneas. Por eso lo primero que hace Gustavo Petro este 20 de julio es llamarlas ahora dizque guardias libertadoras. ¿Qué pasó con quienes alguna vez fueron el símbolo de la primera línea? Durante el paro nacional ocuparon titulares, dividieron al país y fueron protagonistas de uno de los capítulos más tensos de la historia reciente de Colombia. Sin embargo, años después, muchos se preguntan dónde están hoy y qué ocurrió con los procesos que enfrentaban. Lo que muestran los registros oficiales es que no existe un único desenlace. Algunos integrantes continuaron vinculados a investigaciones penales que avanzan en la justicia ordinaria. Otros obtuvieron libertades o beneficios procesales mientras sus casos siguen su curso, y varios expedientes permanecen abiertos sin una sentencia definitiva. La Fiscalía mantiene los procesos bajo el sistema penal oral acusatorio, mientras los jueces son quienes determinan, caso por caso, la responsabilidad penal. Pero hay un aspecto del que se habla muy poco. Con el paso del tiempo, la atención pública se desplazó hacia otros temas y muchos de esos procesos dejaron de estar en el centro del debate nacional. Eso no significa que hayan desaparecido. Continúan dependiendo de las decisiones de la justicia, del recaudo de pruebas y del cumplimiento del debido proceso. Es exactamente lo mismo. Son las primeras líneas, son las guardias milicianas rurales, son las guardias milicianas de distintos sectores que ahora las quieren renombrar como disque guardias libertadoras. Pero es exactamente el mismo diseño. Pero además hay otro elemento, y es el de hablar de la ilegitimidad del nuevo gobierno. Eso en términos, digamos, de la historia política y de la historia colombiana, es generar una ruptura que ellos creen, en medio de su pugnacidad, que es la ruptura con el presidente Abelardo y con el gobierno en general, cuando en realidad eso no es cierto. Es una ruptura con la constitución política de Colombia y con el sistema democrático de Colombia. Es que en la realidad de una constitución y de una democracia, optar por reconocer o no reconocer al presidente de la República que ha ganado las elecciones y cuya legitimidad no la da una perorata de ningún presidente y menos de Gustavo Petro, sino la realidad de las autoridades electorales. La primera legitimación la da el pueblo, la contienda democrática, el ejercicio de las elecciones. Que además quiero hacer una observación, y es que quienes debemos mirar
los aspectos de esfuerzos de trampas, los aspectos de ilegalidades que se cometieron en el proceso electoral, somos nosotros, los demócratas, los defensores de la patria, los cívicos. De hecho, el país no puede, y este es un llamado a los demócratas, a los cívicos, de no olvidar la barbaridad de lo que fue el voto fusil en estas elecciones que acaban de pasar. Las cifras que muestra NT24, donde establecen a través de una serie de mediciones, de análisis, de estudios, que por voto fusil, es decir, por voto extorsión, por voto amenaza, por voto violencia, por voto control territorial criminal, la cifra alcanzó casi 4 millones de votos. Es algo inaudito, donde lo que no admite es cuestionar la legitimidad del gobierno del presidente Abelardo, sino por el contrario, yo creo que lo que debe existir es la exigencia y el propósito de que ese voto fusil se investigue. Y ese voto fusil, ¿por quién votó? Si no fue por Iván Cepeda, el Pacto Histórico y el petrismo. Porque es que eso que se llama voto fusil no puede quedar en un enunciado escabulléndose en el lenguaje del periodismo y de la discusión pública, porque eso tiene profundas consecuencias en términos de la sostenibilidad de la democracia y por lo tanto debe ser abordada no solamente por la discusión política y social, sino que tiene que ser abordado por la realidad de la justicia. Miremos el itinerario del crecimiento de ese voto fusil, de ese voto de presión criminal, de ese voto de presión violenta, a la luz de estos dos últimos procesos electorales. Analizando lo ocurrido en las elecciones de 2022, cuando Gustavo Petro llega a la presidencia. En aquel entonces hubo de conocimiento público hechos como el Pacto de la Picota, que fueron después validados en las investigaciones y aún reconocidos por ellos. ¿Cómo olvidar la declaración que conocimos todos del hermano mismo de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, por uno de los programas de mayor audiencia de los canales de televisión, reconociendo la realidad de la participación de esas organizaciones criminales en el apoyo electoral a la campaña de Gustavo Petro? Y en esa entrevista, el mismo cálculo que hace Juan Fernando Petro de lo que fue la suma del voto fusil para Gustavo Petro, alcanzaba, dijo él, la cifra de 1 millón de votos. 1 millón de votos, que es una cifra inmensa. Y es una cifra inmensa a la luz de la realidad electoral y política. Pero además es aún más inmensa si se tiene en cuenta que en esas elecciones de 2022, la diferencia que arrojaron los datos de la registraduría entre Gustavo Petro y su opositor Rodolfo, el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, fue una cifra de 600,000 votos. Luego, si esos fueron los hechos, si esas fueron las circunstancias, en aquel entonces ya el voto fusil, el voto de las organizaciones criminales, garantizó por encima la cifra de la diferencia electoral entre uno y otro. No sería absurdo decir entonces que ese voto determinó el resultado electoral. Luego ese voto fusil adulteró, más que alteró, adulteró el proceso democrático colombiano hace 4 años. Y no solamente era un rumor electoral, sino que efectivamente a lo largo de los 4 años del gobierno de Petro, el mismo gobierno se encargó de exponer su complicidad y su pago a las negociaciones electorales a través de cosas como la paz total, a través de entregarles a las organizaciones criminales territorios enteros, a través de haber amarrado las manos de la fuerza pública, del ejército, de la policía, a través de haber firmado ceses del fuego mentirosos y de traición a la patria, a través de haber exaltado el crimen en la tarima de la Alpujarra en Medellín, a través de haberles entregado carros del gobierno, de la UNP, carros que fueron sorprendidos, inclusive transportando armas, transportando cocaína. Y empieza uno a hacer el inventario
de hechos que no solamente violan la ley, sino que prueban realmente que esos compromisos con el crimen existieron para el voto fusil de la campaña de 2022 como una realidad verificable. Pero cuando además, después de 4 años, ese voto fusil no solamente llegó a esa cifra impresionante del millón de votos, sino que se calcula en casi 4 millones de votos. Lo que vemos ahí es una amenaza indudable a la democracia, contra la sociedad. Por eso, repito, una de las reflexiones importantes de hoy en Cívicos es no dejemos dormir como si hubiera sido un episodio del pasado la incidencia de esos 4 millones de votos violencia, votos criminales, votos fusil, votos de antidemocracia. Miren, cuando uno ve el resultado electoral final y ve la magnitud de ese voto fusil, pero además del voto corrupción, pero además de la compra de votos, pero además de la contratación clientelista y corrupta con el Estado, lo que vemos es que de verdad esta democracia y esta victoria se salvaron de milagro. Y de milagro quiere decir para nosotros los creyentes que sin lugar a dudas Dios estuvo presente en esta victoria. Porque cuando uno observa la magnitud de las barbaridades y del aparato que utilizaron, realmente fue un milagro. Y es una amenaza que lo primero que tenemos que entender es que sigue viva. Y que no solamente sigue viva como una realidad allí puesta en los territorios de control criminal, sino que sigue activada dentro del propósito de destruir la Constitución y de destruir la democracia, como acabamos de verlo, en esas palabras milicianas, tramposas, hostiles contra el país de Gustavo Petro. Porque es que el verdadero significado es que toma la decisión de romper, es decir, de adelantar lo que se llama en las ciencias políticas la ruptura, no contra el presidente Abelardo, sino contra un proceso democrático, electoral y constitucionalmente legítimo. Esa decisión que toman Gustavo Petro, y miremos este trino de Iván Cepeda. El 7 de agosto dice él que estará con la gente en Barranquilla. Dice que es el primer acto de desobediencia civil y que no reconoce al presidente de la Espriella como presidente. En consecuencia, no asistirá a la posesión. A ver, esto es mucho más que un desplante, innecesario o sin importancia. Eso es la declaración que ratifica la inmensa doble moral de Petro y de Cepeda. O sea que respetan la Constitución cuando supuestamente ganan, aunque sea con trampa. Al final, el debate sobre la primera línea va mucho más allá de nombres, procesos judiciales o decisiones políticas. Lo que realmente está en juego es la capacidad de Colombia para encontrar un equilibrio entre el derecho a la protesta, el respeto por la ley y la protección de las instituciones democráticas. Mientras algunos consideran que hubo jóvenes que expresaban un profundo descontento social, otros sostienen que también se cometieron actos que deben responder ante la justicia. Precisamente por eso, el papel de los jueces y de las instituciones resulta fundamental. Los años han pasado, pero muchas de las preguntas siguen sin una respuesta definitiva. ¿Se hizo justicia en todos los casos? ¿Aprendió el país las lecciones que dejaron aquellas jornadas? ¿Estamos mejor preparados para enfrentar futuras crisis sin repetir los mismos errores? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Colombia cerró este capítulo de su historia o todavía quedan muchas cuentas pendientes? Si te gustó este análisis, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan las distintas perspectivas sobre uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país. Nos vemos en un próximo video.